Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto, en una emisión en la que vamos a hablar sobre las grietas, la autoconstrucción y los hundimientos que se registran en la Ciudad de México. Ya se acerca muy próximamente la fecha del 19 de septiembre y en Capital 21 hemos estado dándole seguimiento al proceso de reconstrucción que encabeza el comisionado César Cravioto. Y para hablar de este tema me acompaña esta mañana el ingeniero civil especialista en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Nolasco Morales. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo va este proceso de reconstrucción? Pero antes que nada, hay que hablar también de la autoconstrucción y de las grietas en la Ciudad de México derivadas de este fenómeno natural del terremoto que dañó más de 1,000 edificios y 400 se quedaron también con daños fuertes y entre 40 y 50 colapsaron. Así es. No solo eso, miles de viviendas unifamiliares también resultaron dañadas. En este sentido, ¿cómo va este proceso de reconstrucción? Pero yo quisiera que nos detuviéramos poco antes en qué es la autoconstrucción y si la gente está preparada, tiene los conocimientos para levantar sus propias edificaciones, sus propias viviendas. Ingeniero. Es un tema histórico, comprende prácticamente a los países en desarrollo y la gente todavía no está preparada, no tiene los conocimientos, no hay la difusión suficiente sobre cómo hacer viviendas, sobre todo en zonas sísmicas, que es el problema de la Ciudad de México. En este sentido, ¿cómo va esta autoconstrucción? Si usted tiene algunos, no sé, consejos, recomendaciones a quienes quieran levantar su propia vivienda en zona sísmica, que es la Ciudad de México, ¿qué deberían de tomar en cuenta? Tenemos que difundir muchos conocimientos que ya existen desde hace tiempo. De hecho, hay manuales e incluso ya editados por la universidad, por Senapred, por CONAVI, e incluso hay un manual muy hermoso colombiano también que enseña a la gente a autoconstruir. Hay que tomar eso, hay que difundirlo con la población. Ese es un tema importante para las autoridades. La otra, les recomiendo a toda la población, a la gente que quiera construir su vivienda, que se acerque a estos organismos, que se acerque a estos manuales que están en el internet, sobre todo. ¿En dónde? ¿En qué páginas? ¿Hay alguna página del gobierno de la ciudad? La página del Senapred, las páginas de la UNAM, las páginas de CONAVI, SEDATU, ahí tienen también el manual. Hay que acercarse a ellos. Hay un manual muy hermoso de CIA de Colombia, que es más completo que los que hemos editado nosotros, y que tienen indicaciones muy claras y precisas de cómo construir en zonas sísmicas sobre todo. ¿Cuáles son esas indicaciones? Bueno, antes que nada hay que tener las características del suelo. No podemos desplantar entre un suelo sano y un suelo de relleno, porque inevitablemente se nos va a tronar la construcción, hagamos lo que hagamos. Entonces hay que identificar nuestro suelo. Luego, armar nuestros muros. Hay que colocar cierta cantidad de muros en las dos direcciones. Los temblores pueden llegar de ambas direcciones, no sabemos, norte, sur, este, oeste. Y esos muros deben de tener ciertas características, deben de estar confinados sobre todo, con cadenas, con castillos, que los albañiles del medio de la ciudad conocen muy bien cómo armar. También, cuando se abre un vano para una puerta, una ventana, esto debe estar confinado. Y en la Ciudad de México prácticamente ninguna casa de autoconstrucción tiene estas características. Las ventanas las abren y nada más sin tener ese refuerzo perimetral que es necesario, sobre todo en vivienda en zonas sísmicas. Bueno, una vez yo vi que alguien construía su casa y de pronto, ¿qué creen? Que se me olvidó poner lo que se llama cadena, que no, en las ventanas, que son pilares fuertes para precisamente sostener los marcos. Ya estaba la construcción terminada, ¿no? O alguien más que llegó a un edificio en la colonia Condesa y dijo, ay, voy a tirar estos muros porque quiero hacer mi piso como yo lo voy a rentar, entonces voy a tener permiso del dueño o voy a comprar el departamento y voy a tirar estos muros que están aquí. Y resulta que esos pilares sostenían a parte del edificio del peso
Y cuando viene el terremoto, ¿qué ocurrió? Se cayó y bueno, evidentemente fue dañado. Ese piso provocó que los pisos de arriba también se vinieran abajo. Y esto fue por un vecino imprudente que se le ocurrió poner una especie de, pues ya sabe, de estos edificios que no tienen paredes, ¿no? A veces hasta las personas retiran muros sin saber que son muros importantes para un sismo. Que son los muros de sostén, de sostenimiento, que son los muros de refuerzo en estas construcciones. Y además el uso de los materiales. Vimos en un edificio dañado que tenía este otro material muy barato, muy económico, que no es apto para edificios, sino son aptos para construcciones de un solo nivel, ya sea que tengan unicel o este tipo de materiales de pésima calidad o de baja calidad. ¿Qué tan importante es la calidad total en las construcciones después del terremoto? Si es una construcción de cierta relativa importancia, siempre existe el impulso, la garantía de contratar laboratorios que miden la calidad de los materiales. Existe el recurso. En la autoconstrucción, desgraciadamente, no existe. Pero sí se le puede dar al que va a autoconstruir proporciones de cementantes contra agregados o varillas y que deben de utilizar para su construcción, para su vivienda. Y esto ayudaría mucho. Los laboratorios a ese nivel, pues prácticamente no es posible usarlos porque pues son costosos. Pero no se requiere más resistencia que la que se pueda especificar con una dosificación sencilla y clara para el que va a construir. En ese sentido, hay una vigilancia también de parte de las autoridades. Se supone que están vigilando las autoridades de cada alcaldía y las autoridades encargadas que las construcciones cumplan con los mínimos requisitos. Por ejemplo, el proyecto Mítica, que pretende ser levantado ahí en el pueblo de Joco con más de 30 pisos. Es un ejemplo de que, bueno, llegan con mucho dinero, pueden crear este monstruo enorme en un pueblito que se lo comió la ciudad, lo absorbió la ciudad, lo rodeó. Pero en ese sentido, ¿qué tan importante es que este tipo de construcciones ya haya un freno, ya no se construyan más? La Ciudad de México es sísmica, a pesar de que utilicen buenas estructuras, ¿no? Yo, para ese nivel, para ese tipo de construcciones, pienso que no hay límite. Las inversiones se pueden dar, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones de urbanización. Si no tenemos servicios, ¿cómo permitimos construir una vivienda muy grande, un edificio muy alto? En la alcaldía Benito Juárez, donde no hay agua de manera frecuente, sí hay en diversas colonias, pero de pronto falta y la gente se queja en Twitter. Tenemos problemas de tráfico, también hay que organizar eso. Sin embargo, creo que si el espacio lo permite, no hay por qué prohibirlo. Se pueden calcular las construcciones para soportar esos sismos sin problemas. Y es más, ese tipo de construcciones muy pocas veces resultan dañadas, porque tienen una buena supervisión, tienen una buena ingeniería detrás de ellos, buenos constructores. Algunos no, pero son muy escasos. Entonces, en el caso de la autoconstrucción, hay que seguir los manuales, las recomendaciones que están en Internet. Y hay que promover esto, hay que difundirlo permanentemente durante muchos años, que la gente comprenda la importancia de hacer estas cosas, hacerlas bien, invertir un poco más y tener mayor plusvalía en su vivienda, tener una mayor seguridad sobre todo. Ingeniero, usted asesora al comisionado César Cravioto. ¿Qué le ha sugerido a usted en el caso de las grietas que están en la Ciudad de México provocadas precisamente por el terremoto? Hay especialistas en geofísica, geología, mecánica de suelos, especialistas que han estado toda su vida en esto y han difundido ya mucha información. El comisionado la tiene. Lo que se está tratando ahorita es de difundir esa información entre los especialistas como yo,
que hay mucha información que debemos ya de tener, los que estamos tomando responsabilidades, decisiones de qué hacer o no hacer con una vivienda. Ese es lo primero, que se difunda la información entre los directores responsables de obra, entre los corresponsables en seguridad estructural. Claro. Eso es un paso inicial y lo están haciendo ya, lo empiezan a hacer, pero esa información todavía está incipiente, estamos iniciando en eso. La otra parte es más importante, creo yo, es identificar las zonas de riesgo, que también hay personas que ya están trabajando en ello. Hay incluso un mapa con las indicaciones de dónde pasan las grietas. Entonces, en este sentido, ¿cómo va esto? La gente pues está interesada, le gustaría saber si debajo de su casa pasa la grieta. Ahí están los mapas que ya se difundieron desde el año pasado, pero aparte, si nos puede decir de qué manera está afectando también el hundimiento a la ciudad. Bueno, las grietas tienen